Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Valeria Martínez, soy psicóloga y estoy certificada en disciplina positiva para la familia. Trabajo con niños y adolescentes. El día de hoy vamos a hablar sobre adolescencia. Va a estar muy interesante. Vamos a comenzar con la definición de adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia no es adolecer como nosotros creemos, no es sufrir, es un periodo de transición básicamente entre la niñez y la adultez. Todo esto implica cambios físicos, cognitivos, psicosociales. Aproximadamente va entre los 12 años hasta los 20, 21, en teoría, pero es sabido que hay chicos que siguen estirando hasta después de los 20 aproximadamente. ¿Cómo sé que tengo un adolescente en casa? Antes de mencionar los cambios físicos, me doy cuenta que tengo un adolescente cuando estas frases se convierten en parte de mi vocabulario. No tiene remedio, no ayuda, solo quiere estar con sus amigos, es muy egoísta, su habitación es un desastre. No puedo confiar en él, no puedo confiar en ella. Está fuera de control, malgasta su dinero, es caprichoso, es caprichosa, es irresponsable, consume drogas. Este cambio comienza con la pubertad. La pubertad es el proceso mediante el cual el cuerpo humano alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Es decir, son los cambios físicos que implican el desarrollo de los órganos sexuales. Los cambios físicos son similares en ambos sexos, pero diferentes a la vez. En las mujeres se presenta el crecimiento del busto, se presenta el crecimiento del vello púbico, obviamente el crecimiento corporal, que incluye el ensanchamiento de las caderas, la menarquia, que es el comienzo de la menstruación, el crecimiento del vello en las axilas y el aumento en la producción de las glándulas sebáceas y sudoríferas, que esto obviamente puede provocar acné. En cuanto a los varones, se manifiesta en el crecimiento de los testículos, en el crecimiento del saco escrotal, igual del vello púbico, también hay crecimiento corporal, el cambio en la voz, que también se presenta en las chicas, pero en los chicos es más evidente. La espermaquia, que es el comienzo de la producción de espermatozoides, el crecimiento del vello facial y axilar. Y por último, también el aumento en la producción de las glándulas sebáceas y sudoríferas, que de igual manera pueden provocar acné. Todos estos cambios físicos tienen implicaciones emocionales. No es fácil verme al espejo y darme cuenta que mi cuerpo está cambiando, que puede ser algo interesante o estresante, porque si los cambios en mi cuerpo no se dan a la par que mis compañeros, ser extraña, ser extraño, seré la más bonita, seré el más galán. Si soy de las últimas, mis amigos, que las últimas en desarrollarme, el de los últimos en desarrollarme, voy a ser extraña porque mis amigas ya tienen el busto crecido y yo no. Mis amigos ya tienen bigote y yo no. Finalmente son conflictos que se enfrentan como todos. Sin embargo, si los chicos están debidamente entrenados en la infancia, serán superados con éxito. Bueno, al mismo tiempo que el cuerpo del adolescente cambia, viene la necesidad de independencia. Eso no quiere decir que los chicos se tengan que ir de su casa a los 12 años, sino la independencia de pensamientos. Yo quiero escoger qué shampoo voy a usar. Ya me quiero empezar a maquillar, porque todas mis amigas lo hacen. Ay, por Dios, ¿qué es este olor? Ya tengo que empezar a usar desodorante, pero yo lo quiero escoger, mamá, no voy a usar, perdón, el que tú me escojas. No quiero ir todos los domingos a casa de la abuela. Y esto no me hace mala persona, no quiere decir que no la quiera, simplemente estoy buscando tomar mis propias decisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros obligamos a un chico a ir a un lugar al que él no quiere? Nos damos cuenta en su expresión facial o en el uso de audífonos. Generalmente los adolescentes traen sus audífonos grandotes con su música, ignorándonos a todos. Está bien. Ahí les doy un tip. Si es necesario, pero sumamente necesario que tu hijo o tu hija tenga que ir a ese lugar, deja que se ponga sus audífonos. No le afecta a nadie. No lo obligues a tener una buena cara porque solo vas a generar un ambiente de tensión que no va a ser fácil ni padre para ninguno de los dos. Muestra empatía. Ok, entiendo que no era tu elección venir,
pero no te podías quedar en casa, hijo. Estamos muy lejos. Si hay una salida en donde te puedas quedar, lo platicamos y lo vas a hacer. Pero mientras vamos a hacer esto. Pones tu música, lo que tú quieras, escuchas, te desconectas, pero no eres grosero con la demás gente, ¿te parece? Todo este diálogo tiene un trabajo previo, que más adelante se los voy a comentar. En este proceso de búsqueda de independencia, los chicos se encuentran identificados con sus pares. Ellos deciden lo que es mejor, alguien piense como ellos, que escuchen la misma música, que tienen gustos similares en cuanto a ropa, piensan semejante. Muchas veces estos gustos no concuerdan con la forma de ser de los papás y esto se convierte en algo caótico muchas veces. Pero, ¿qué creen? Es sano que los adolescentes no se sientan al 100% identificado con los padres, porque el chico no sería independiente, solo sería una copia de sus papás. Como padre debes de tener la mente abierta, debemos de tener la mente abierta, porque van a querer cambiar su guardarropa, ese es un hecho. Su forma de arreglar, sus gustos musicales probablemente no sean los mismos que los tuyos. Y si sí, pues es que padre, ¿no? Tienes una gran oportunidad de conectar con él. Acuérdate de cuando fuiste adolescente, todos fuimos adolescentes. Nuestra hermosa frase, no mamá, no es una etapa, es mi forma de vida. Y claro que es su forma de vida, porque en ese momento su cerebro aún no está lo suficientemente maduro para hacer planes a largo plazo. Entonces, su futuro es mañana, su futuro es el fin de semana. ¿Y qué crees, mamá? El fin de semana también quiero ser emo. En cuanto a este tema, considero importante tocar un punto particular. Ellos son conocidos como la generación de cristal, pero yo no considero eso. No es una generación de cristal, es una generación que no se calla lo que piensa ni lo que siente. Lo que pasa es que como adultos no los ayudamos a encaminar esa defensa de lo suyo. Nos saltamos todos esos pasos de poder escucharlos, entenderlos, procesar lo que nos están diciendo, agregarle lo que nosotros pensamos y solo decimos, ay, qué delicado eres, ay, ¿no les parece? Ay, qué odioso, etcétera. Insisto, no es una generación de cristal, es una generación de cambios, pero no nos damos la oportunidad de escucharlos, sigo insistiendo con eso. Nosotros como papás tenemos que sugerirles, tenemos que retroalimentar esas ideas, ponerlas en marcha y hacerlas crecer definitivamente. Tenemos la obligación de aterrizar esas ideas, hacerlas reales y con respeto. Vale, pero mi hijo no me escucha. No digo que es un proceso sencillo, pero tampoco es imposible. Y créanme que la disciplina positiva tiene muchas herramientas para hacerlo posible. ¿La disciplina positiva aplica también para adolescentes? Claro que sí, porque es familia finalmente. Más adelante les platicaré un poquito más sobre disciplina positiva, que yo creo que mis compañeras también lo han hecho o lo harán. Esta pequeña sección la quiero cerrar con una frase que me gustó mucho. Me la compartió mi hijo mientras hablábamos sobre el tema de la generación de cristal. Hoy en día, la gente pelea con los ojos cerrados. ¿Qué te está diciendo esta frase? ¿Quién está peleando con los ojos cerrados? ¿Ellos o nosotros? Eso hace que estemos a la defensiva y automáticamente hace que ellos estén a la defensiva. En disciplina positiva ponemos el ejemplo del cerebro en la palma de la mano. Este es nuestro tronco cerebral. Aquí está el sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal. Esta es la parte que nos hace pensar. Esta es la parte, digamos, intuitiva y esta es la parte emocional. Entonces, cuando nosotros estamos alterados, cuando estamos molestos, estamos así. Lo ideal es que estemos así, porque estamos pensando. Pero cuando estamos enojados, molestos, hartos, cansados, etcétera, venimos así. ¿Y qué pasa? Si yo llego a casa así y empiezo, mi hijo que está así, se va a poner así. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Gracias, neuronas espejo. Entonces, no se soluciona nada, finalmente. Necesitamos un tiempo fuera positivo para que
ambas partes puedan cerrar la tapa y puedan llegar a un acuerdo. Todo esto, de verdad, es con las herramientas de disciplina positiva. El aporte de las neurociencias nos ayuda a entender que el cerebro del adolescente no es un cerebro alterado, no está dañado. El cerebro tiene mucha plasticidad, está en constante cambio. Las hormonas que empiezan a producirse en la adolescencia provocan cambios en el cerebro. Vamos a hablar de tres zonas importantes del cerebro: la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Vamos a comenzar con la amígdala. Esta es un conjunto de neuronas complejamente relacionadas entre ellas, dando lugar a una estructura diferenciable a nivel anatómico, resultando en una forma de almendra que forma parte del sistema límbico. No es un órgano exclusivo de los humanos. La amígdala controla las emociones más primitivas, es decir, todas aquellas que no son exclusivas de las personas, sino que son imprescindibles para que cualquier animal sobreviva en un mundo lleno de peligro. Es el instinto, por así decirlo. Gracias a la interconexión de la amígdala con el resto del cerebro, funciona como un centro de mando de las emociones, siendo este un núcleo de control en el que los sentimientos se involucran, se vinculan a un patrón de respuesta determinado. Por ejemplo, cuando percibimos algo que consideramos como peligroso, nace la emoción del miedo y la amígdala vincula este sentimiento de miedo con una respuesta de huida. ¡Vámonos! Me siento en peligro. Vámonos, vamos a actuar. Esto es gracias a la interacción rápida con el sistema nervioso periférico que hace que todos nos movamos. Y el sistema endocrino, el especializado en producir hormonas, que nos permite escapar de situaciones de peligro. Ahora vamos al núcleo accumbens. Desde un punto de vista biológico, podemos afirmar que los seres humanos somos, por así decirlo, esclavos de nuestra propia fisiología, ya que las hormonas y neurotransmisores circulantes se traducen en emociones específicas. Las sensaciones y sentimientos como el placer, el apego, el triunfo como una respuesta a una actividad realizada correctamente o incluso la adicción a sustancias están relacionadas con ciertas regiones del cerebro. El núcleo accumbens es un grupo de neuronas esenciales para el desarrollo de ciertas emociones. Tiene que ver también con la amígdala. Es una estructura cerebral que forma parte de nuestro centro de placer y recompensa. Acuérdense bien de estas palabras. Básicamente se encarga de activar nuestra motivación y permite que el deseo se convierta en una acción tangible. Es lo que nos motiva a hacer cosas. Este núcleo tiene roles esenciales en sensaciones y respuestas tan intrínsecas al ser humano como la risa, el miedo, la adicción, el efecto placebo, el sexo, la ingesta de comidas y otras muchas más. Cabe destacar que cada hemisferio del cerebro cuenta con su propio núcleo accumbens y este a su vez cuenta con una corteza y con un núcleo. La corteza está relacionada con el ámbito emocional del individuo. Sus emociones neuronales se enlazan con otras estructuras neuronales, como pueden ser el sistema límbico y el hipocampo. Insisto y repito, todo esto tiene que ver con la parte emocional. El núcleo está involucrado en el proceso cognitivo que envuelve las funciones motoras relacionadas con la obtención del fin concreto, es decir, es lo que nos hace movernos físicamente. Es como si la corteza y el núcleo fueran los hermanos que se ponen de acuerdo para hacer las tosadas. Una las piensa y el otro las ejecuta. Este núcleo accumbens se encarga de, uno, la respuesta de recompensa. Aquí entra la dopamina. Esta se libera en el núcleo accumbens tras la exposición del individuo a un estímulo de recompensa. Entonces se activan los receptores dopaminérgicos. Es todo un circuito de dopamina, ¿no? Traduciéndose en señales agradables. Es algo que gusta al cuerpo, que interpretamos como un sí, lo logré, lo he conseguido. ¿Qué cosas activan la dopamina? Comidas agradables, dinero, sexo, otros muchos factores extrínsecos, o sea, que vienen de fuera. No todo es felicidad en esta parte de la dopamina. Varios estudios han hecho que nos demos cuenta que el núcleo accumbens también se relaciona con estímulos adversos.
En estos últimos casos, la cantidad de dopamina en el circuito dopaminérgico, o sea, toda la circulación de la dopamina en el cerebro, disminuye drásticamente cuando estamos expuestos a diversos estímulos adversos, como lo había mencionado, que esto pone en peligro el bienestar, perdón, del individuo. Esta variación de concentraciones de este neurotransmisor se relaciona con el almacenamiento de información acerca de estímulos ambientales, sean estos positivos o negativos. Traducción, aprendizaje. El circuito dopaminérgico que sucede en nuestro interior nos ayuda a integrar qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer, con base en la metodología del ensayo y el error, que es la mejor forma en la que el ser humano aprende. Y para eso está el núcleo familiar. Si nosotros acercamos la mano a la estufa encendida, nos quemamos. Entonces, este núcleo recibe esa información y lo vincula a un suceso negativo. Por lo tanto, recibimos la información de que esto no se tiene que hacer. Y es cuando aprendemos. Número 2, el apego. ¿Pero qué es el apego? El apego es toda conducta por la cual un ser humano mantiene o busca proximidad con otra persona. Esta se considera o más fuerte, más idónea, es un ser humano idealizado, es a quien yo quiero seguir y con quien yo quiero tener ese acercamiento. Se ha logrado vincular el circuito dopaminérgico, recuerden que es todo el show de la dopamina en el cerebro, con el apego. Es decir, esto está determinado genéticamente, fruto de nuestra evolución, como consecuencia de presiones selectivas en el ambiente que de algún modo favorecen la cohesión social en ciertas especies. Lo vemos en las manadas, que siguen al más grande, al más fuerte, al más sabio. Entonces, eso también pasa en los seres humanos. Siempre tenemos que tener el apoyo de alguien y a quién seguir, a quién idolatrar. Entonces, en la adolescencia, como estamos en este show de que es que mis papás no me entienden, es que todo lo que yo les digo está mal, mis papás no van a ser alguien para yo seguir. No voy a buscar el apego con mis papás. Sí lo hay, claro que sí lo hacen, pero no siempre. Entonces busco formas de interactuar con alguien, busco a quién apegarme. Ah, pues está el cantante de moda que no conozco, pero es mi ejemplo a seguir. Está el futbolista, está el rapero de moda, quien sea. Entonces, esas son mis figuras de apego. Incluso lo más sano es que si no tengo como apego a papá y a mamá, puedo tener a un tío, a un maestro, al hermano de un amigo que es abogado y yo también quiero ser abogada, etcétera. Por eso es tan importante el apego. Por esto, esta estructura juega un papel súper esencial en los lazos que tenemos con amigos, parejas y familiares. Número 3, no nos gusta hablar de esto, pero tenemos que tocar este tema. La adicción a sustancias. El núcleo accumbens, junto con la la corteza prefrontal y el hipocampo, son las estructuras más vinculadas a la adicción a sustancias, siendo el primero, o sea, el núcleo accumbens, el más importante, más relevante. La respuesta de recompensa no solo se activa con eventos naturales, con la música, con la comida, bueno, es un decir, o sea, cosas que no forzamos. Pues sustancias como la cocaína, anfetaminas, heroína, alcohol, nicotina, activan exactamente los mismos grupos neuronales que los reforzadores conductuales positivos naturales, que son los que les mencionaba antes. Entonces, estamos ante el centro crítico que condiciona la iniciación y mantenimiento de las conductas que refuerzan el consumo de drogas. Entonces, creo que es una muy mala idea que estas dos partes estén en la misma estructura cerebral, pero pues lo está, no podemos hacer otra cosa. Ahora, vamos a la corteza prefrontal. No me voy a llevar mucho tiempo aquí, simplemente forma parte del lóbulo frontal del cerebro. Recordemos que el cerebro está dividido en 4 lóbulos: el frontal, temporal, parietal y occipital. Entonces, la corteza prefrontal se ubica aquí en la parte de enfrente. Es la región del lóbulo más cercana a la frente y la que hace posible que desarrollemos acciones que técnicamente nos hacen humanos, como imaginar, reprimir impulsos, pensar en ideas abstractas, aprender matemáticas hablando de ideas abstractas, autocontrol, juicio, etcétera.
Estas áreas del cerebro son fundamentales en cuanto al desarrollo del adolescente, pero ¿qué pasa con su desarrollo? ¿Qué pasa con su cerebro? Si trabajan en conjunto, tenemos una reacción maravillosa, porque es la parte de sentimientos con estímulo, recompensa, correr riesgos, etcétera. Y está la parte lógica, la parte crítica que te dice, no, no puedes aventarte del bungee sin protección. No, no puedes andar en tu motocicleta aquí en periférico en pleno tráfico a 160. Pero, ¿qué creen? La corteza prefrontal termina de madurar aproximadamente a los 30 años. Lo que quiere decir que tanto la amígdala como el núcleo accumbens le llevan la delantera. Cuando somos adolescentes, somos emocionalmente más sensibles. Los comentarios se quedan en nuestro cerebro mucho más tiempo que ahora como adultos. Las opiniones quedan en nuestro cerebro más tiempo, lo acabo de decir. Nos afectan más de lo que pensamos. Ahora como adultos, si alguien nos dice, oye, ese corte de cabello, ese tinte no se te ve bien, que decimos, no me importa, sinceramente, yo me lo pagué y yo me puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando nosotros como adultos emitimos una opinión hacia algo que el adolescente hizo, sobre todo una opinión negativa, ¿qué creen que va a pasar? Tiene la mala combinación de sentimientos y sistema de recompensas a todo lo que da, con la capacidad de juicio medio dormida, efectivamente va a haber una explosión, a lo que nosotros llamamos rebeldía. El cerebro del adolescente pide novedad. Pues sí, porque está buscando salir de la zona de confort de mamá y papá. Busca riesgo y no es porque no sepan y no estén conscientes del riesgo, ya lo saben, pero tomar a veces estos ciertos riesgos los lleva a tener aceptación. ¿De quién? De mis amigos, de seres con quienes yo quiero tener apego. Pero de nuevo regresamos a las estructuras cerebrales que les mencioné. No son tontos, saben del peligro, pero no es algo que los motive a no hacerlo. Es como si el núcleo accumbens le esté ganando la batalla a la corteza prefrontal. Te gané, logré hacerlo y tú no me hiciste nada para detenerlo. ¿Y quién es quien lo detiene? Mamá y papá. Bueno, ¿de qué manera podemos estimular la producción de dopamina sin recurrir a excesos ni sustancias adictivas? Les voy a compartir unas sugerencias. Esto en cuanto a alimentos. No existen los alimentos con dopamina, ese es un hecho. Pero la relación de dopamina-alimentación es mediante la síntesis de un aminoácido llamado tirosina o fenilalanina que mediante una reacción se transforma en tirosina. Estos son algunos alimentos ricos en tirosina: chocolate, sandía, almendras, plátanos, aguacates, carne, té verde, lácteos, arándanos y soya. No todos son tan saludables, pero bueno, finalmente la liberan. La dopamina juega un papel muy importante en la regulación del sueño. Dormir 8 horas diarias es lo ideal. El no dormir o dormir muy poco produce déficits cognitivos y nos afecta negativamente. También a los adultos nos pasa. Cuando estamos desvelados no rendimos igual. Imagínense a los chicos que están en pleno desarrollo. Yoga y o bailar. La práctica de yoga favorece la producción de dopamina porque es la conexión del cuerpo con el cerebro, emociones, etcétera. Afirma John Hervey, profesor clínico asociado de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que todas estas conexiones son buenas para el cerebro, buenas para la liberación de dopamina y por lo tanto buenas para el ser humano. Si no te gusta practicar yoga, si no te gusta torcerte, puedes bailar, que tiene un efecto semejante. Vamos con la música, ya sea consumida o producida, incrementa la secreción de dopamina. ¿No les pasa que al escuchar la música que nos gusta nos ayuda a realizar mejor nuestras tareas? Ya sea en el trabajo, estudiando, haciendo nuestros quehaceres, bañándonos. La música puede potenciar nuestras emociones. Finalmente, escuchar música es una actividad placentera, algo que pone feliz a la amígdala. Me voy a quedar en la parte auditiva. La música libera dopamina y también las pláticas con los amigos. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos estas dos variables? Sí, música más plática, fiesta. Lo que tanto tememos los papás. ¿Por qué? Porque también nosotros íbamos a fiestas y sabemos lo que puede pasar.
Más ahora que hay reuniones en las que ya se ha evolucionado y lamentablemente o afortunadamente nos damos cuenta porque hoy en día todo graban y todo comparten en redes. Tanto en el tema de las fiestas como en cualquier otro que incluya adolescentes, no hay una fórmula secreta para hacerlo más llevadero. No hay una serie de pasos a seguir para no tener ningún conflicto con nuestros adolescentes. ¿Recuerdan que les dije que el diálogo y las sanas decisiones tienen un trabajo previo en casa? Ahora vamos para allá. Seguramente hayan escuchado el término disciplina positiva antes, y les aseguro que en las ponencias que vieron y que van a ver la van a escuchar. La disciplina positiva tiene como objetivo crear relaciones responsables, respetuosas, ingeniosas. Aquí les muestro 3 tipos de crianza. El rigor, que es control excesivo, orden sin libertad, 0 opciones. Lo haces porque yo lo mando. Permisividad, 0 límites, libertad sin orden, opciones ilimitadas. Puedes hacer lo que tú quieras. Y está la disciplina positiva, que es firmeza, pero con dignidad y respeto. Libertad con orden, opciones limitadas. Puedes elegir cualquier cosa que esté dentro de los límites, que muestre respeto para todos. Esa es la clave. El respeto hacia todos los integrantes de la familia es lo bonito de la disciplina positiva, porque yo como papá quiero que me respete, pero yo no respeto sus decisiones, sus pensamientos. No quiere decir que tenga que ceder a todo lo que él decida, pero hay que mostrar empatía y hay que saber aterrizar las locuras que a ellos se les puedan llegar a ocurrir. Una herramienta muy efectiva son las juntas familiares. Estas tienen cierta estructura. Bueno, nos sirven para arreglar conflictos, para planear salidas, para aclarar puntos de vista, etcétera, para lo que ustedes quieran. Y un sinfín de utilidades más. En ellas hacemos uso de un objeto de la palabra. Esto es para que cada integrante de la familia tenga la oportunidad de hablar sin ser interrumpido. Hacen agradecimientos y cumplidos hacia los demás miembros de la familia también, eso es muy bonito. Es muy interesante y divertido cuando empiezas a hacer tus juntas familiares como entre hermanos. Dicen, no quiero, es que me cae mal. Entonces, si impulsamos a los pequeños para que hagan un pequeño reconocimiento, por más insignificante que podamos pensar, van a ir creciendo, vaya, sus reconocimientos. Por ejemplo, reconozco a mi hermano, bueno, quiero agradecerle a mi hermano porque me dio el último pedazo de pizza. Puede ser insignificante para ti, pero para ellos no. Y eso los ayuda a crecer la forma de agradecer y a reconocer a los demás. Se usa una agenda familiar. En ella están escritos todos los temas a tratar. Usamos lluvias de ideas y dentro de ellas obtenemos las posibles soluciones si es que hay un conflicto, siempre y cuando sean respetuosas, relacionadas, racionales y útiles. Además de incluir una actividad familiar al finalizar la junta, que eso es padrísimo. Es una buena forma de sellar los acuerdos. A manera de conclusión, quisiera resaltar unos aspectos. La adolescencia no es un proceso de sufrimiento, son cambios y adaptaciones. Todos pasamos por la adolescencia, entonces que eso te ayude, que nos ayude un poquito a entender por lo que está pasando nuestro hijo, nuestra hija. El cerebro del adolescente no está dañado, no está mal, solo está en desarrollo, pero de manera dispareja. La búsqueda de identidad es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Déjalo que cuestione, guíalo con respeto para aclarar sus dudas. Oblígalo a abrazarte. No, no es cierto. No lo puedes obligar porque obviamente en la adolescencia no te quieren abrazar. Todas las mamás lloramos al mismo tiempo. Ellos tienen su forma especial de demostrar cariño. Chécala, identifícala. Escúchalos y platica con ellos. Tú también cuéntale cómo estás, cómo te sientes. Realicen actividades juntos. Todo esto lo pueden definir en una junta familiar. Por mi parte es todo. Quiero agradecerles la atención. Y pues síganme. En Instagram estoy como Gaguri Psicología y en Facebook como Gaguri. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.